errores que han cometido las religiones en torno a Jesucristo es quitar a Jesucristo en medio y enseñar doctrinas, fundamentos, cosas que no son Jesucristo, y obviar su obra, su amor por la humanidad, quién es Él, porque es uno de los peores aciertos que han tenido, porque le quitan a la persona la fuente de la vida, le quitan a la persona al autor de toda bendición, de la vida eterna, de la sanidad, de la prosperidad, le quitan al Dios que da, Jesucristo es Dios. ¿Cómo lo pueden quitar? Pues simplemente quitando de su mente a Jesucristo, de su acción. Cuando vemos que una persona dice que va a la iglesia y que practica unas reglas y se dice cristianos por eso, pero no te habla nunca de Jesucristo, sabemos que lo que éste está hablando continuamente es lo que hay en su mente. Si en su mente hay religión, doctrinas, de eso es lo que te va a hablar. No hagas esto, no hagas aquello, pero no te va a hablar de Jesucristo. Entonces esa persona no tiene a Jesucristo morando en su corazón, tiene son doctrinas y fundamentos. Ahora, ¿qué tiene de malo de enseñar lo que dice la Biblia? Nada, el problema es con qué enfoque. Fíjense que cuando Jesucristo vino al mundo se consiguió con una sociedad que no entendía mucho las cosas de Dios y un grupo selecto de personas que enseñaban la ley de Dios. Ahora este grupo selecto de personas rechazaron a Jesucristo porque no veían en él el Dios Todopoderoso, sino veían simplemente el hijo de un carpintero. Pero Jesucristo atacó la forma como ellos enseñaban las escrituras al pueblo. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan escribió lo que dijo Jesucristo a los fariseos. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las escrituras no tienen la vida eterna. Quien tiene la vida eterna, el poder de pararla, es Jesucristo. Y las escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces yo puedo conocer a Jesucristo a través de las escrituras, pero las escrituras no me traen vida eterna. No sirve de nada que yo tenga la Biblia abierta en el Salmo 91 en la puerta de mi casa si yo no conozco quién es Jesucristo, porque simplemente estoy buscando la salvación en la escritura, y la salvación viene de Jesús. Entonces el enfoque que debe tener todo cristiano es buscar a Jesucristo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Jesucristo, recibimos de Él el poder que Él conquistó por nosotros. Quiero que usted entienda ahora lo que le voy a mostrar, la personalidad de Jesús. No hay mejor manera de conocer a alguien que viendo lo que Él hace. Si yo conozco a una persona, me saluda y me van apretando de mano fuerte, es una persona que quiere agradar, una persona que no oculta cosas, pero yo tengo que tener un contacto con esa persona para poder conocerlo. Quiero que sepan que Dios creó al hombre junto con él. Dios no creó al hombre en una tierra por allá y Dios por allá en el cielo echándose aire. Cuando Dios creó al hombre, lo creó junto a él, en un lugar, un huerto, es decir, un lugar donde se siembran frutas, hortalizas. Pero este lugar era el cielo en la tierra, llámese paraíso, llámese Edén. Y allí estaba el hombre con su mujer y también estaba Dios. Y Dios se paseaba por todo ese lugar. El deseo de Dios era entregar al hombre el gobierno de toda la tierra, pero Dios ayudaría al hombre en esta obra. Dios haría que los animales temieran a los hombres, pero no permitiría que los hombres destruyeran a los animales. Había un orden establecido, había paz, y el amor de Dios se manifestaba en que los hijos de Dios, es decir, el primer hombre y la primera mujer, siempre estaban con él y tenían paz, tenían gozo, tenían un trabajo sencillo, pero disfrutaban de él. Sin embargo, el pecado entró en esa armonía y destruyó toda esa obra que Dios quería planear originalmente con el hombre. ¿Cómo la destruyó? Dios quería estar con el hombre, pero el pecado hizo que el hombre se alejara de Dios. ¿Cómo es esto? Fíjense que en el Génesis, la obra de la creación, Génesis significa creación, principio, dice que después de haber pecado, Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Es decir, Dios estaba recreándose, paseándose por todo ese lugar. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el hombre peca, se quedó desnudo, ya no estaba vestido por la protección de Dios alrededor de él. Cuando el hombre peca, nota que está desnudo, nota que está desprovisto de protección y además teme a Dios, porque va a temer a Dios si Dios le creó, ni que Dios fuera a extender su mano a destruirlo. Sin embargo, eso fue lo que hizo el pecado, separó al hombre de Dios. Inmediatamente después, porque Dios no quería que el hombre viviera eternamente en una condición de pecado, porque estaba manchando el cielo. Entonces Dios aparta al hombre de aquel huerto, el cual es el paraíso en la tierra, el reino de Dios en la tierra, y lo lleva al resto del mundo, a las zonas despobladas, llenas de animales. Y como resultado de todo eso, empieza toda la tierra a ser maldita. Luego los animales que podían habitar juntos con los hombres, ahora corren porque el hombre los quiere matar. Ahora matan al hombre. Ahora el hombre matará al hombre. El hombre maldecirá a Dios. Todo eso lo hizo el pecado. Sin embargo, quiero que sepan que el amor de Dios manifestado en Jesús dio para más. Este Dios que se paseaba en el huerto no era más que Jesucristo, porque la imagen del Dios invisible es Jesucristo. Eso lo establece en la Biblia. No hay otra forma de leer la Biblia sino buscando de Jesucristo. Si usted busca en la Biblia algo que no sea Jesucristo, no lo está leyendo con el enfoque correcto. Él mismo lo dijo. Escudriñen, revisen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces el hombre separado del reino de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios no desecha al hombre por completo. Dios decide, ya que el hombre se apartó y se fue al mundo, él mismo venir al mundo y rescatar al hombre y llevarlo de nuevo al reino de Dios. ¿Cómo hace esto? Jesucristo planea, como Dios es espíritu y el huerto de Edén fue sellado para que el hombre no pudiera entrar, Dios decide bajar desde el reino de los cielos hasta la tierra por medio de una mujer virgen y nacer de una forma sobrenatural, ser concebido de una forma sobrenatural, venir a la tierra sin la maldición del pecado y de la muerte que había en toda la genética del hombre, porque así como se heredan las cosas buenas, se heredan también algunas cosas malas, o eso era antes de que Jesucristo hiciera su obra, porque ya nosotros no heredamos maldición. El que está en Cristo ha sido una nueva criatura y Dios la ha librado de la maldición. Ahora, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Sin embargo, Jesucristo se acercó al hombre. Jesucristo les habló de arrepentimiento, porque el único obstáculo que separa al hombre de Dios es el pecado. Entonces, todo enfoque cristiano para el mundo pecador debe primero confrontarlo con el pecado. Usted no le puede decir: Jesucristo te ama, ven a una iglesia. Porque si esa persona no quita el pecado, puede estar en una iglesia, pero Jesucristo no va a estar alrededor de él. Jesucristo no va a entrar en un corazón cochino. Jesucristo necesita buscar al hombre, llamarlo al arrepentimiento y que esa persona confiese sus pecados y los deje. De otra forma, no puede haber una unión entre Dios y el hombre. El hombre no puede volver a Dios estando en pecado, porque Dios desechó al hombre por el pecado, lo echó fuera de su reino, porque el pecado no puede manchar las cosas santas. Es como que usted diga: me encanta este jugo de limón, pero pobrecito, este limón podrido, no lo deja solo, lo voy a agarrar y lo voy a meter también en el jugo. Y resulta que todo el limón se vuelve una podredumbre, porque un solo limón puede contaminar todo. Entonces Dios no es Dios no es tonto como para hacer eso. Dios decide desechar lo podrido para que no manche, no dañe lo que está sano. Entonces el hombre debe ser regenerado, su corazón debe ser cambiado, y eso solamente puede suceder si Cristo gobierna ese corazón y el Espíritu Santo viene a formar una nueva creación en ese hombre. Un hombre espiritual que escucha a Dios, un hombre que ve a Dios, un hombre que vive para Dios y que guarda su palabra, un hombre que conoce a Jesucristo, un hombre que tiene la mente de Cristo. Eso se hace cuando una persona va a los pies de Cristo. Estoy hablando en sentido figurado. Pide perdón por sus pecados,
y recibe a Jesús como el Señor, como el amo de su vida. Y entonces es perdonado. Ahora, ¿por qué es perdonado? Porque cuando Jesucristo vino al mundo, no solamente predicó, no solamente le dijo al mundo arrepiéntanse y dejen sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y como manifestación de que el reino de Dios venía, yo establecía lo que Él siempre había querido. Los enfermos eran sanados, los muertos resucitaban, los animales se ataban a la voluntad de Jesucristo, los peces salían hasta donde estaban las redes de Pedro, solo por la palabra de Jesucristo. El asno que nunca había sido entrenado caminaba hacia Jerusalén cargando a Jesucristo. Él era el Señor de todas las cosas y su reino se manifestaba con vida y con amor.